Hijo mío, hija mía, y si te dijera que el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, se ha convertido en el arma preferida del demonio para destruir tu matrimonio. Presta mucha atención. Sé que sientes esa angustia, esa guerra silenciosa en tu corazón, atrapado entre el deber filial y el juramento sagrado que hiciste en el altar. Sientes que, hagas lo que hagas, estás fallando a alguien. Esa tensión que envenena las reuniones familiares, esa culpa que te ahoga por las noches, no es voluntad de Dios. Lo que no sabes es que detrás de un amor familiar aparentemente piadoso, a menudo se esconde un ídolo profano, un pecado mortal que ni siquiera se confiesa porque se disfraza de virtud. Un chantaje emocional que está abriendo las puertas de tu hogar al enemigo de Dios. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es una simple opinión. Es la enseñanza olvidada de la Iglesia que puede salvar tu familia del tormento y devolverle la paz que le ha sido robada. Suscríbete ahora al canal y comenta desde dónde estás escuchando. Tu alma necesita oír esto. Hermano mío, hermana mía, conozco esa escena. Es el almuerzo del domingo, y el aire se puede cortar con un cuchillo. Es esa llamada telefónica que llega justo en el único momento de paz que tienes con tu cónyuge, y sabes que no es una emergencia, sino una demanda disfrazada de necesidad. Es esa frase, dicha con un suspiro de víctima. No te preocupes por mí, hijo, yo ya estoy viejo, que en realidad es una cadena invisible que te ata y te impide ser libre en tu propio hogar. Sé que sientes que algo no está bien. Esa angustia que te oprime el pecho no es imaginación tuya. Es la alarma de tu alma, un sensor espiritual que te avisa de que el orden divino de tu vida ha sido profanado. En mis años de sacerdocio, visitando tantos hogares y escuchando en el confesionario el llanto silencioso de tantas almas, he visto este veneno extenderse como una plaga. Yo lo he visto suceder. He visto matrimonios sólidos, bendecidos por Dios, empezar a agrietarse bajo la presión de un amor filial desordenado. Un amor que, sin que nadie se dé cuenta, ha dejado de ser una virtud para convertirse en un ídolo. La Iglesia nos enseña que los ídolos no son solo estatuas de oro o falsos dioses paganos. Un ídolo es cualquier cosa, o cualquier persona, que ocupa en tu corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. Y a veces, con la mejor de las intenciones, los padres se convierten en el ídolo de sus hijos, y los hijos, por una falsa piedad, rinden culto a ese ídolo, sacrificando en su altar su propia vocación, su paz y su sagrado matrimonio. Presta mucha atención, porque esto es crucial. El gran peligro, el riesgo mortal, no está en amar a tus padres. Eso es un mandato de Dios. El peligro está en la perversión de ese amor. Cuando el honor se confunde con la esclavitud. Cuando el cuidado se transforma en control. Cuando la gratitud se convierte en una deuda impagable que te exige traicionar el juramento que hiciste ante el altar. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este mandato del Génesis no es una sugerencia, es el fundamento del orden familiar establecido por el mismo Creador. Cuando este orden se invierte, cuando los padres, consciente o inconscientemente, se niegan a ser dejados y exigen seguir siendo el centro del universo de sus hijos, se abre una brecha en la muralla espiritual de tu hogar. Y por esa brecha, hijo mío, entra el enemigo. El demonio se deleita en la confusión, se alimenta de la culpa y celebra la destrucción de la familia, que es la iglesia doméstica. Quizás ahora mismo estás pensando, pero es mi madre, se sacrificó tanto por mí. Es mi padre, ¿cómo voy a decirle que no? Escucha bien, el sacrificio cristiano es un don de amor que imita a Cristo, se entrega gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Cuando un padre o una madre echa en cara sus sacrificios para exigir una recompensa, ese acto deja de ser un sacrificio cristiano y se convierte en un negocio profano, un contrato emocional que esclaviza tu alma y te obliga a pecar contra la caridad debida a tu cónyuge. No estás honrando a tus padres al permitir que su soledad, su miedo o su egoísmo destruyan tu matrimonio. Estás participando en un pecado de idolatría. Es un pecado mortal que muchos padres devotos y muchos hijos, obedientes, cometen sin siquiera confesarlo, porque el diablo, que es astuto, lo ha disfrazado de la más hermosa de las virtudes. Si estás viviendo este tormento, si sientes este nudo en la garganta al escucharme, escribe en los comentarios tu ciudad. Quiero saber dónde están mis hijos espirituales que sufren en silencio, atrapados en esta guerra invisible. Permíteme contarte algo que presencié. Hace un tiempo, vino a verme un hombre bueno, un esposo y padre ejemplar. Estaba destrozado. Su matrimonio,
que había sido su refugio y su alegría, se había convertido en un campo de batalla. Su esposa, una mujer paciente y piadosa, vivía con una tristeza perpetua en los ojos. ¿La causa? Su madre, una viuda devota, de misa diaria, siempre con el rosario en la mano. Una mujer aparentemente santa, pero cada noche, sin falta, llamaba a su hijo. Su voz al teléfono era un lamento constante sobre su soledad, sus achaques, el miedo que pasaba en la casa vacía. No pedía nada directamente, no. Era mucho más sutil. Simplemente lloraba, suspiraba y terminaba diciendo: «No te preocupes por mí, hijo, rezo por ti y tu familia». Pero esas palabras eran como dardos envenenados. El hombre, consumido por la culpa, empezó a cambiar sus rutinas. Dejaba de cenar con su esposa e hijos para ir a hacerle compañía un rato a su madre. Cancelaba los planes familiares de fin de semana porque mamá no puede quedarse sola. Su hogar se llenó de un silencio tenso. Su esposa ya no le hablaba de sus cosas, porque sabía que la mente de su marido estaba en otra parte. Sus hijos empezaron a sentir que eran menos importantes que la abuela. Él se sentía desgarrado, cumpliendo con su deber de hijo, pero viendo cómo su propia familia se desmoronaba ante sus ojos. Estaba al borde de perderlo todo, atrapado entre dos amores que creía sagrados, y no sabía que uno de ellos se había convertido en un ídolo maldito que exigía el sacrificio de su propia felicidad. «Hijo mío, hija mía», aquel hombre, sentado frente a mí en el silencio de mi despacho, era un espejo de tu propio dolor. Sus hombros, caídos por el peso de una culpa que no le correspondía. Sus ojos, los de un soldado agotado por una guerra en dos frentes, sin saber que el verdadero enemigo se había infiltrado en su propio cuartel general bajo una bandera de piedad. Mientras me contaba su calvario, el de las cenas interrumpidas, las promesas rotas a su esposa y la sombra constante de la tristeza de su madre, yo no veía a un mal hijo. Veía a un buen hombre cometiendo un pecado mortal por una lealtad mal entendida. Tuve que ser claro, como un cirujano que debe cortar para sanar. Le dije: «Hijo, el problema no es que ames a tu madre. El problema es que la amas más que a tu juramento. La has puesto en el altar donde solo puede estar tu esposa. Y al hacerlo, has profanado el sacramento que recibiste. La Iglesia nos enseña, y esto no es una opinión, es doctrina, que existe un orden sagrado del amor, el *ordo caritatis*. En este orden, una vez que te casas, tu primera obligación de caridad, tu primer deber, tu primera lealtad en la tierra es hacia tu cónyuge y los hijos que Dios te dé. Antes que a tus padres, antes que a tus amigos, antes que a tu trabajo. Dios mismo lo decretó en el principio de los tiempos, en el libro del Génesis, con una frase que es un mandato, no una sugerencia. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El twist, la verdad que aquel hombre no veía y que quizás tú tampoco ves, es esta: al ceder al chantaje emocional de tu madre, no la estás honrando. Estás participando en su pecado de idolatría. La estás ayudando a construir un ídolo con tu propia vida, y estás ofreciendo tu matrimonio en sacrificio a ese ídolo. Cada vez que cancelas un plan con tu esposa para calmar la ansiedad de tu madre, estás rompiendo tu alianza. Cada vez que permites que la queja de tus padres siembre discordia en tu hogar, estás abriendo una puerta al demonio. Esto no es superstición, es teología pura. El sacramento del matrimonio crea una nueva realidad, una iglesia doméstica con un solo sacerdote y una sola sacerdotisa, el esposo y la esposa. Los padres pasan a ser la familia de origen, amada, respetada, cuidada, pero externa al núcleo sagrado de la nueva familia. Cuando esa frontera se viola, el caos espiritual es inevitable. Así como aquella alma sufría, quizás tú estás sufriendo ahora mismo por no saber esto. Sientes que te ahogas, que traicionas a todos, cuando en realidad, solo hay una traición que Dios te pedirá cuentas, la traición a la vocación a la que te llamó. Si tu vocación es el matrimonio, tu camino a la santidad pasa por tu cónyuge, no a pesar de él o ella. Esta verdad es un bisturí espiritual. Duele, lo sé, porque te obliga a mirar a tus padres, a quienes amas, y reconocer que su amor, quizás sin que ellos mismos lo sepan, se ha vuelto tóxico, desordenado, pecaminoso. Te obliga a tomar decisiones que te harán sentir culpable al principio, porque el demonio usará esa falsa culpa para mantenerte encadenado. Pero es una verdad que libera, y esta verdad necesita llegar a más hogares que están siendo destruidos en silencio.
Este mensaje necesita salvar más almas. Suscríbete al canal ahora para blindar tu casa espiritualmente. No lo dejes para después. La historia de aquel hombre no terminó ahí. Después de hablar con él, pedí hablar con su madre. Fui a su casa, una casa impecable, llena de imágenes sagradas. Ella me recibió con amabilidad, me ofreció un café y empezó a contarme, con lágrimas en los ojos, lo sola que se sentía y lo bueno que era su hijo, que nunca la dejaba. Con toda la caridad y la firmeza que el Señor me dio, tuve que mostrarle la otra cara de su bondad. Le dije: hija mía, tu soledad es tu cruz, y Dios te la ha dado para que te abraces a Él, no para que la uses como un arma para destruir el sagrado matrimonio de tu hijo. Cada llamada nocturna, cada lamento, cada suspiro calculado es un pecado contra la caridad. Estás pidiendo a tu hijo que te ponga en el lugar de Dios, y eso es idolatría. Lo estás obligando a pecar. Ella se quedó en silencio, llorando. Pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de revelación. Fue entonces cuando le revelé el gran secreto, la herencia espiritual inviolable. Le expliqué que la mayor bendición que una madre puede dar a su hijo no es su presencia constante, sino su propia paz interior y su total dependencia de Dios. Le dije: tu misión ha cambiado. Ya no eres la cuidadora principal. Ahora eres la gran intercesora. Tu vocación es convertir tu soledad en un sagrario de oración por tu hijo, su esposa y tus nietos. Ser una matriarca de oración, no un ancla de tristeza. Un padre o una madre en paz con Dios, que confía plenamente en su providencia, se convierte en una fuente de bendiciones para sus hijos. Un padre o una madre que vive en el miedo y la manipulación, se convierte en un canal de tormento. Lo que voy a revelarte a continuación es la llave para cambiar esta situación. Es la acción concreta que aquel hombre, y su madre, tuvieron que tomar para cortar esas cadenas espirituales y devolver la paz a su hogar. Y es la misma acción que tú, hoy, puedes realizar para reclamar la paz que Dios quiere para tu matrimonio. Hijo mío, hija mía, la solución que te ofrezco no es un consejo humano, es un mandato divino de liberación. Es el camino para cortar las cadenas invisibles y restaurar el orden sagrado en tu vida. Lo que aquel hombre y su madre tuvieron que hacer, es lo que tú debes hacer hoy. No mañana, no cuando te sientas más fuerte. Hoy, porque tu paz y la salvación de tu familia están en juego. Te daré 3 pasos concretos, un triple sello espiritual para reclamar lo que el enemigo te ha robado. El primer paso es un acto de voluntad ante Dios, una oración que rompe la idolatría. Es la oración de entrega y liberación filial. Reza conmigo ahora, desde el fondo de tu alma, poniendo tu mano sobre el corazón. Si eres el hijo o la hija atrapado, adáptala para pedir la liberación de tus padres. Si eres el padre o la madre que ha caído en esta trampa, hazla tuya con humildad. Di así: Señor Jesús, yo, tu siervo, pongo mi vida, mi vejez y mi futuro en tus sagradas manos. Renuncio ahora a todo miedo a la soledad, a todo miedo al abandono y a toda tentación de controlar la vida de mis hijos. Bendigo su vocación sagrada al matrimonio. Los libero ahora, en tu nombre, de cualquier deuda emocional, real o imaginaria, que crean tener conmigo. Declaro que tú, y solo tú, eres mi pastor, mi refugio y mi fortaleza. Nunca me abandonarás. Amén. Esta oración, hijo mío, no es una fórmula mágica, es una declaración de independencia espiritual. Es decirle a Dios y al demonio que tu seguridad ya no descansa en tus hijos, sino en el Creador del universo. El segundo paso es la purificación del alma. Debes hacer un examen de conciencia profundo y valiente, y llevar este pecado a la confesión sacramental. Esto no es una simple imperfección, es una ofensa grave contra la caridad y la justicia. Pregúntate con honestidad, ante el crucifijo: ¿he usado la culpa como un arma para obtener lo que quiero? ¿Me he victimizado, exagerando mi soledad o mis dolores para manipular la atención de mis hijos? ¿He sembrado discordia, consciente o inconscientemente, entre mi hijo y su cónyuge? ¿He respetado la sagrada frontera de su hogar, reconociendo que su primera lealtad ya no es para conmigo? Y si eres el hijo, pregúntate: ¿por cobardía o por una falsa piedad, he permitido que mi cónyuge sea deshonrado? ¿He roto mi juramento en el altar al poner a mis padres por encima de mi esposo o esposa? Sé valiente. La verdad duele, pero la misericordia de Dios en el confesionario es un bálsamo que sana las heridas más profundas. Confesar este pecado es arrancar de raíz el veneno. El tercer y último paso es un acto de prudencia sagrada. La fe sin obras está muerta. Debes demostrarle a Dios,
a ti mismo y a tu familia que tu conversión es real. Hoy mismo, realiza un pequeño acto concreto que rompa el viejo patrón. Si eres el padre o la madre, en lugar de hacer esa llamada telefónica vespertina cargada de lamentos, coge tu rosario y reza por la paz de tu hijo. En lugar de esperar que te solucionen un problema, busca tú una solución, por pequeña que sea. Llama a un viejo amigo, organiza un documento, únete a un grupo de la parroquia. Demuestra que tu proveedor es Dios, no tus hijos. Y si eres el hijo, hoy mismo, establece un límite amoroso pero firme. Di con caridad: mamá, papá, os quiero mucho, pero esta noche es para mi esposa y mis hijos. Hablamos mañana. Es un acto que al principio te quemará con una falsa culpa, pero que es, en realidad, un acto de amor puro hacia todos, porque restaura el orden de Dios. Aquel hombre y su madre hicieron exactamente esto. La madre, tras una confesión llena de lágrimas, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en la matriarca de oración que le pedí que fuera. Fundó un pequeño grupo en su parroquia para rezar por las familias de sus hijos. Su soledad no desapareció por arte de magia, pero se transformó. Se convirtió en un sagrario, un tiempo sagrado de intercesión. Su rostro perdió esa sombra de tristeza y se llenó de una paz que sus nietos nunca le habían visto. El hijo, por su parte, liberado de la carga, pudo volver a ser un esposo presente. Reconstruyó la intimidad con su mujer, recuperó las cenas en familia, y su hogar, antes un campo de batalla silencioso, se convirtió de nuevo en un refugio de paz. Su amor por su madre no disminuyó, al contrario, se purificó. Ahora la honraba con un amor libre, ordenado y verdadero, no con la servidumbre de un esclavo culpable. No tengas miedo. Dios no te pide que abandones a tus padres ni que dejes de amarlos. Te pide que los ames como Él manda, en el orden correcto. Tu casa volverá a ser un santuario, tu matrimonio un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. La paz es posible. Quiero que firmes un propósito. Comenta ahora: yo acepto esta gracia. Al escribirlo, abres tu corazón a la acción sanadora de Dios. Oremos. Señor, te pido por cada hijo y cada hija que se sienten desgarrados entre dos amores. Te pido por cada padre y cada madre que, por miedo o soledad, se han convertido en una carga para aquellos a quienes más aman. Derrama tu Espíritu Santo sobre estas familias. Corta con tu espada de fuego toda atadura emocional desordenada, toda manipulación y toda idolatría. Restaura el orden sagrado de la caridad en sus hogares. Que los padres encuentren en ti su consuelo, y que los hijos puedan vivir su vocación en libertad y en paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu matrimonio y sobre toda tu familia, y permanezca para siempre. Amén.